Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy con la oportunidad de trasladarlos a través de un viaje largo por la desolada carretera, narrando para ustedes relatos que tienen que ver con uno de nuestros temas predilectos, aterradoras experiencias de suscriptores que tienen que ver con morgues y funerarias. Así que pasajeros, no los entretengo más. Por favor, vayan inclinando su asiento, abrochen su cinturón para que vayan muy seguros en este viaje y relájense, porque a partir de aquí, comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El pintor y la funeraria. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribo desde la Unión Americana. Mi nombre es René y provengo de una familia de migrantes procedentes de México que en los años 80 llegaron a este país. Como muchos de los que han arribado hasta los Estados Unidos, mi padre también se abrió paso y nos sacó adelante a través del mantenimiento y la construcción, oficio que al casi entrar a mi edad adolescente, yo también aprendí. En la actualidad, entre otras actividades, me especializo en la pintura de espacios. Fue así que hace algunos años fui contratado para realizar un trabajo de estos en una casa, pero que no era una común y corriente, ya que esta era una casa funeraria. Su aspecto era antiguo, aunque no necesariamente lúgubre. Al llegar, fui recibido por la dueña y propietaria del negocio, así que ingresé. Notando que el viejo piso de madera que recubría el lugar crujía al unísono de nuestros pasos. El trabajo para el que se me había contratado era para pintar las salas de la planta alta, teniendo una fecha de entrega límite, un tanto apresurada para el proyecto. Horas extras durante la noche iban a ser requeridas para llevarlo a cabo. Yo guardaba la esperanza de no estar solo ahí durante la noche, pero para mi mala suerte, conductor y pasajeros, la dueña había decidido dejar cerrado el lugar y fuera de servicio mientras mi trabajo se llevara a cabo. Así que ella me entregó las llaves y siendo las 8 de la noche, se despidió de mí, diciendo que regresaría al día siguiente. 2 horas habían transcurrido desde que me quedé solo y todo iba de manera normal. Planeaba quedarme máximo 1 hora y media más para avanzar. Sin embargo, a eso de las 10 de la noche, mientras pintaba, de pronto algo llamó mi atención, y es que en la planta baja me pareció escuchar el crujir de la madera, como si alguien estuviera caminando allá abajo. Tranquilo, René, cálmate. Estos deben ser tus nervios. Al estar solo de noche y en un espacio como este, me dije a mí mismo. Sin embargo, el tono de mi experiencia escaló rápidamente, cuando aquellos pasos se replicaron en una serie de sonidos que ascendieron a toda velocidad por la escalera. Me quedé paralizado, con mi mano sosteniendo el rodillo goteante de pintura a la mitad de la pared, sin saber qué hacer. Por un momento, el silencio solo se rompía por mi agitada respiración, y entonces las escuché. Risas de un grupo de niños sonaron detrás de mí. Definitivamente esa no era mi imaginación. No tuve tiempo de pensar, porque casi al mismo tiempo una sensación gélida invadió la sala donde me encontraba. Dejé caer el rodillo y no quise saber más. Bajé corriendo a las escaleras y al salir como pude, con mis manos temblorosas cerré el lugar. Entonces me dirigí hasta mi casa, tratando de procesar lo que había pasado. Fue en ese punto que caí en cuenta. Había dejado mi herramienta y cubetas de pintura en el lugar, así que tuve la intención de mejor hablarle por teléfono a la mañana siguiente a la dueña y explicarle lo que había pasado, para ir por mis pertenencias, y mejor ya nunca regresar a ese lugar. Pasé la noche como pude, tratando de olvidar esta experiencia, y ya de mañana, justo cuando estaba por marcarle a la dueña de la funeraria,
Mi teléfono sonó. Pude ver que era ella quien me llamaba. Contesté y del otro lado de la línea, la señora, a todas luces molesta, me preguntó qué clase de broma era la que le pretendía jugar. Muy extrañado por este cuestionamiento, y sin todavía revelarle los detalles del día anterior, le dije que a qué se refería. Entonces su respuesta me dejó helado, ya que me dijo que ¿por qué había dejado, primeramente, mis botes de pintura destapados, y después que, por qué, o con qué intención, había dibujado con ellos manos de niños en la pared? Obviamente, conductor y pasajeros, tras esta experiencia yo le renuncié y solo regresé a la funeraria por mi material y mis botes de pintura. Segunda escala. El pasillo de la morgue. Este relato que les voy a contar, conductor y pasajeros, ocurrió hace algún tiempo. No voy a decir mi nombre porque realmente no es importante para esta historia, pero soy de la capital del país. Hace varios años, me ganaba la vida como oficinista en un hospital grande, bien conocido de la ciudad. No diré el nombre del hospital tampoco porque no quiero causar problemas. Este hospital era enorme, con varias áreas. El lugar era tan grande que era fácil perderse si uno no estaba acostumbrado a caminar por ahí. Los pasillos eran largos y a veces daba la impresión de que nunca terminaban, especialmente si uno caminaba solo por la noche. El hospital estaba lleno de ruidos. Se escuchaban constantemente los pasos apresurados de los doctores, el rodar de las camillas y a veces los llantos de los pacientes. Pero había un lugar en particular que siempre me causaba incomodidad: la morgue. Esa sala estaba ubicada en una parte más alejada del hospital, casi al final de un pasillo que pocas personas transitaban. Entre las muchas actividades que tenía que hacer, me tocaba recoger y entregar documentos en todos los edificios del hospital y en cada una de las áreas que tenía. Mi trabajo empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 5:30 de la tarde, pero no siempre podía salir a esa hora. A veces me tocaba quedarme más tiempo para echar una mano en los sectores que funcionaban todo el día, como el triage de pacientes, la recepción y otros lugares que siempre estaban activos. Eso de quedarme hasta tarde no me gustaba nada, pero era parte del trabajo y no tenía opción. Lo que más me incomodaba de quedarme por la noche era que algunos lugares del hospital quedaban casi a oscuras cuando ya no había mucho personal. A esa hora, reducían la iluminación en algunas áreas porque casi no había movimiento. El 8º piso era uno de esos lugares. Ahí todo se veía más oscuro. Ese piso era donde guardaban todos los medicamentos. Estaba lleno de estantes altos, con cajas y frascos. Pero definitivamente, el lugar más tétrico del hospital era la morgue. No había muchas razones para ir ahí, a menos que fuera absolutamente necesario. Cada vez que me tocaba acercarme a ese lugar, no podía evitar sentir una incomodidad. Yo no solía tener que ir a la morgue a menudo, ya que mi trabajo se centraba más en las oficinas administrativas. Sin embargo, a veces me tocaba llevar algunos documentos allá. Recuerdo que una noche en particular, me pidieron que entregara unos papeles al personal de la morgue, ya que hacían falta algunas firmas. Era tarde, ya pasaban de las 11. Cuando llegué al pasillo estaba medio opaco. Esto porque, para mi mala suerte, se habían fundido 2 lámparas un día antes. Y como la persona de mantenimiento estaba de incapacidad, pues nadie había cambiado las lámparas perdidas. Ya entrando a la morgue, que también era un área bastante grande, yo esperaba ver luego ahí en el escritorio a la muchacha encargada de la papelería de la morgue, pero no estaba ahí. Dejé los papeles en el escritorio y justo cuando me di la vuelta para irme, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera llegando al escritorio. Entonces me regresé la vista al escritorio, porque de verdad pensé que alguien había llegado hasta ahí, pero no había nadie. Pregunté si había alguien, pero
Nadie me respondió, así que me di la vuelta para irme, y cuando salí de ahí, las luces del pasillo estaban todas apagadas. Entonces me tocó transitarlo completamente a oscuras. Un día me dijeron que tenía que quedarme hasta tarde, porque había unos documentos importantes que todavía no habían sido entregados. Eran unos papeles de convenio médico que necesitaban para poder liberar algunas cirugías. No era la primera vez que me pedían quedarme más tiempo del que marcaba mi horario, así que me fui a la parte administrativa del hospital, donde siempre me tocaba hacer ese tipo de trámites. Me dijeron que los documentos iban a tardar un poco en estar listos, así que me quedé por ahí, esperando a que me los dieran. Mientras esperaba, traté de aprovechar el tiempo haciendo otras cosas que también eran parte de mi trabajo. Me puse a sacar unas fotocopias que necesitaban en otro departamento y a organizar unos papeles que tenía pendientes. El área administrativa estaba casi vacía a esa hora. Alrededor de las 9 de la noche, finalmente llegaron los documentos del convenio que tanto había estado esperando. Además de esos documentos, también me dieron unas carpetas más que debía entregarle al médico responsable. Ya cuando había agarrado todo lo que tenía que llevar, me cayó el 20 de que, para llegar a donde debía ir, tendría que pasar justo por enfrente del pasillo que llevaba a la morgue. La idea de tener que pasar por ahí a esa hora me hizo sentir un nudo en el estómago. Pues bien, agarré los documentos y me dirigí a entregarlos. Cuando llegué a ese maldito pasillo, algo pasó que me dejó paralizado del susto, tanto que por un momento pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Al final del pasillo, justo en la puerta de cristal, vi algo que no podía creer. Ahí asomada, por los cristales de la puerta estaba una mujer que no tenía vida. Eso lo supe de inmediato. Para empezar, no tenía ojos. Además, tenía un hoyo en la frente. Su piel era de un color tan pálido que parecía casi blanca, como una hoja de papel. Casi parecía transparente. El susto que me llevé fue tan grande que no pude controlar mis manos. Todo lo que llevaba se me cayó al suelo en ese momento. Los documentos, las carpetas, todo se esparció por el piso. No era solo que las manos me temblaban, todo mi cuerpo estaba sacudido por el miedo. Sentía como si no pudiera controlar ni un solo músculo. Como pude, me controlé. Levanté los papeles y me alejé corriendo del pasillo. Cuando por fin llegué a donde tenía que dejar los papeles, estaba jadeando, casi sin aliento. Me detuve un momento para tratar de calmarme. Después de entregar los documentos, no pude quedarme con la duda y le pregunté al doctor si alguna vez había visto algo raro en el pasillo que daba a la morgue. El doctor me miró por un momento. Luego, en lugar de darme una respuesta clara, simplemente sonrió. Después me dijo que lo mejor para mí era acostumbrarme a ver cosas raras en el hospital, que tenía que aprender a ignorar esas cosas si quería seguir trabajando ahí. Dijo que, si no podía hacer eso, lo mejor sería que pensara en renunciar. Yo no le dije nada, no sabía qué responder. Solo asentí con la cabeza, como si entendiera lo que me estaba diciendo. Sabía que para regresar a donde debía ir, tenía que pasar otra vez por ese pasillo. No me hacía ninguna gracia, pero no tenía opción. Caminé de regreso y cuando llegué al lugar donde estaba el pasillo de la morgue, lo atravesé casi corriendo, con la mirada fija en el suelo sin levantar la vista. Al día siguiente me encontré con un amigo en el corredor del hospital. Le conté todo y cuando terminé, mi amigo me pidió que le diera más detalles sobre cómo era esa mujer. Quería saber exactamente lo que vi. Mi amigo, que ya llevaba trabajando en el hospital unos 8 años, conocía muchas cosas que pasaban allí. Me contó que esa mujer había sido una paciente que estuvo internada durante meses con una enfermedad rara, una enfermedad para la que había tratamiento pero no había cura. Además, el tratamiento solamente retrasaba muy poco el avance de la enfermedad. Su estado se fue deteriorando poco a poco, hasta que finalmente falleció,
sin que nadie pudiera hacer nada por ella. Mi amigo también me dijo que el espíritu de esa mujer se le aparecía por lo menos una vez a todos los trabajadores del hospital. En esa historia había algo que no me encajaba. La mujer que yo vi no tenía ojos y tenía un orificio en la frente. Así que le pregunté a mi amigo cuál sería la explicación de eso. Me respondió que cuando el cadáver de esa mujer estaba en la morgue, un loco se metió ahí y pues le hizo algunas cosas raras a varios cadáveres, entre ellos al de esa mujer. Lo que hizo por alguna extraña razón fue sacarle los ojos y taladrarle la cabeza. Nadie supo el motivo de que hiciera eso, pero pues simplemente fue algo que llevó a cabo. Luego mi amigo me dijo que a mí me había ido bien, porque yo solamente la había visto, pero a otros les había tocado escucharla gritar o correr mientras los correteaba, cosas así que sonaban como de un miedo extremo. Así que tomando eso en cuenta, pues ciertamente no me había ido tan mal. Además tuve la suerte de que ya no volví a ver al fantasma del pasillo de la morgue. Saludos, conductor y pasajeros. Tercera escala. Don. Me llamo Sol. Tengo 44 años y ya llevo viviendo en México unos 20 años más o menos. Llegué buscando una vida mejor, algo que me diera estabilidad, aunque les confieso, no todo ha sido color de rosa. Trabajé durante varios años en la morgue de un hospital acá en Guadalajara. Allí estuve cerca de 5 años, hasta que llegó el punto en que ya no pude más y decidí renunciar. Ahora, esto me lo pueden creer o no, pero pues lo central de la historia, se los voy a decir. Yo tengo ciertas capacidades, y eso es algo que he sabido desde siempre. No es algo que escogí. Simplemente es parte de mi vida. Lo sobrenatural es para mí tan común como para otros lo es levantarse cada mañana y tomar café. Lo veo como algo normal. Algo que está ahí y forma parte de la vida diaria. En mi país natal, fue gracias a esta capacidad que logré trabajar por primera vez en una morgue. Me explico, resulta que yo tenía un amigo que trabajaba en la policía y en una ocasión que no podían encontrar un cuerpo, pidieron mi ayuda y con mis habilidades logramos encontrarlo. Así que pues mi amigo me recomendó con el gobernador y me dieron empleo. Me trasladé a la capital y ayudé con la búsqueda de personas que se creían muertas, pero que no habían encontrado los cuerpos. Fueron 7 meses muy intensos, y cuando en el estado ya no había más cuerpos para buscar, a mí todavía me quedaban 2 años y 5 meses de contrato. Entonces, en lo que llegaba un nuevo caso, me mandaron a una morgue a trabajar. Ahí, a pesar de que yo no tenía ningún conocimiento de medicina, me enseñaron a realizar diversos procedimientos. Ya con ese conocimiento, y una vez que se venció mi contrato con el gobierno del estado, dejé mi país y me vine acá a México, como les digo, a Guadalajara. El problema con empezar a trabajar en la morgue aquí en Guadalajara fue que al recinto llegaban cadáveres de personas que habían muerto de maneras muy crueles. Todos los mexicanos saben de lo que hablo. El asunto con estos cuerpos era que, pues, yo escuchaba su sufrimiento. Eso era algo que jamás había experimentado. Era en verdad aterrador. Recuerdo perfectamente bien la primera vez que pasó. Fue una noche en que estaba sola en la morgue. Bueno, no dentro de la morgue, más bien en la pequeña sala donde los que trabajábamos en la morgue podíamos descansar. Estaba yo ahí descansando cuando tuve una sensación que me dejó muy desconcertada. Se sentía como hormigas caminando por mi espalda. Era una cosa horrible. Supe que alguien, bueno, algo, estaba cerca, así que giré la vista hacia el pasillo y entonces lo vi. Vi una figura que no tenía forma como tal. Y esto pasa cuando una persona muere de manera violenta. Su alma queda fragmentada por el dolor que sufre antes de morir. Yo pude sentir su dolor. Fue una experiencia que no le deseo a nadie.
La segunda vez que me ocurrió algo extraño fue cuando nos trajeron el cuerpo de un hombre que, según me dijeron, tenía como 80 años. Yo no estuve presente cuando lo trajeron al hospital, así que no vi cómo llegó, ni en qué condiciones estaba. Solo supe que lo guardaron en la morgue. Al día siguiente, cuando llegó la hora de retirar el cuerpo para entregarlo a los de la funeraria, me dirigí a la morgue para hacer la entrega. Todo parecía normal, pero en cuanto destapé el cuerpo, me llevé una sorpresa. El cadáver estaba ahí, pero faltaba la cabeza. Yo no sabía que esa había sido la causa de muerte, y como nunca había visto un descabezado, pues fue una impresión terrible. En el momento en que toqué el cadáver, pude sentir lo que ese hombre había experimentado en sus últimos momentos de vida. No era solo una sensación, era más que eso. Era como si estuviera viviendo lo que él vivió, como si estuviera viendo a través de sus ojos en esos últimos instantes. Sentía su miedo, su dolor y una desesperación que no puedo describir con palabras. Después de lo que pareció una eternidad, logré soltar el cadáver y dar un paso atrás. Estaba aturdida, confundida, sin saber qué había pasado realmente. No tenía idea de cómo un simple contacto con un cuerpo podía causar algo así. Nunca me había pasado algo parecido. Digo, una cosa era ver a los muertos o escucharlos, pero otra cosa muy diferente era experimentar de manera tan vívida los últimos momentos de una persona. Otra vez que me pasó algo que nunca olvidaré fue cuando trajeron el cuerpo de una mujer que había muerto de manera horrible. Resulta que su propio marido fue quien la ultimó, pero no se detuvo ahí. También le quitó la vida a su hijo, un niño que apenas tenía 3 años. Empezamos a hacer nuestro trabajo, siendo lo primero, como siempre, tomar fotografías del estado en el que llegó el cadáver. Esto porque, al igual que con todos los cuerpos, esas fotos se usan para anexarlas al informe que se hace después, y también para documentar las heridas y marcas que tiene el cuerpo. Yo era la encargada de tomar las fotos, de esas que te imprimen la foto al instante. No era una cámara moderna, pero hacía su trabajo. Empecé a tomar las fotos como siempre, una tras otra, y cada vez que tomaba una, cambiaba la posición del cuerpo para asegurarme de captar bien todas las marcas, todas las heridas que tenía. Después de terminar con las fotos, me fui a revisar cuáles serían las que anexaríamos al informe. Tenía que elegir las que mejor mostraran las heridas y las marcas. Estaba sentada en la mesa, mirando una por una, concentrada en mi tarea. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En una de las fotos, en ella, se veía la imagen de un niño de pie, al lado del cuerpo de la mujer. Su hijo, el que también estaba muerto. Entonces lo mismo que me había pasado con el anciano sin cabeza, me pasó con el niño. En cuanto puse una de mis manos sobre la foto, sobre donde se veía al niño, en ese momento me conecté con él y experimenté sus últimos momentos. He sido testigo de muchísimos otros fenómenos, pero pues no quiero sonar repetitiva. Tal vez en otra ocasión, conductor y pasajeros, cuente más historias de las que me pasaron en esa morgue. Al final terminé renunciando. Sí aguanté varios años, como dije al principio, porque pues era mi trabajo. Yo de verdad intenté acostumbrarme. Intenté asimilar esas experiencias, pero nunca pude. Me abrumaba. Y ese fue el motivo por el que renuncié. Les envío un abrazo y un afectuoso saludo a todos. Cuarta escala. Los recuerdos. Me llamo Pedro y ahora tengo 30 años. Hace años era un joven estudiante de medicina. En ese entonces, parte de mi formación incluía hacer una pasantía en un hospital grande. Recuerdo aquellos días como si fueran ayer.
Estaba ocupado todo el tiempo, corriendo de un lado a otro en el hospital, tratando de aprender todo lo que podía. Los médicos a cargo nos exigían mucho, y siempre había algo nuevo que hacer, algún paciente que atender, alguna clase que no podía perderme. Todo era un desafío constante, pero también me emocionaba estar tan cerca de convertirme en doctor. Sin embargo, entre todo ese ajetreo, pasó algo que nunca esperé. Era de madrugada, una de esas noches largas que se sienten interminables. Estaba en el área de urgencias. Me tocó atender un paciente. No voy a mencionar la afección que tenía. Sin embargo, por esta lo que sí importa es que, al final, esta no fue compatible con la vida, y él murió. Así que me tocó llevar el cuerpo hasta la morgue. Lo envolví bien y con cuidado. Lo subí en la camilla para llevarlo hasta la morgue. Al llegar ahí, me di cuenta que las luces del lugar estaban apagadas. La única luz que había venía de una lámpara chiquita que estaba al final del pasillo. Con el cuerpo sobre la camilla, empujé la puerta de la morgue y entré. El aire ahí dentro era frío, como siempre. Apenas entré, empecé a oír ruidos raros que venían de las gavetas del refrigerador, donde se guardan los cuerpos. Luego empezó otro sonido. Era un sonido como de pasos. La morgue estaba vacía. Solo estaba yo y el cuerpo que acababa de traer. Aún así el sonido seguía, como si alguien estuviera caminando a mi alrededor. De repente la luz de la morgue empezó a parpadear. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Había una figura oscura parada allí, justo en la entrada de la morgue, observándome. Me quedé completamente quieto, paralizado por el miedo. Después de unos momentos, aquella sombra se movió. Se quitó de la puerta. Yo aproveché para salir. Cuando miré hacia atrás, vi que la figura oscura seguía allí, mirándome fijamente. Salí de la morgue casi sin respirar, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Me metí al pasillo y caminé lo más rápido que pude, tratando de dejar atrás esa cosa que acababa de ver. No podía entender qué era lo que había pasado, pero algo dentro de mí me decía que no debía volver allí. Llegué al área de urgencias otra vez y me detuve un momento para recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, esperando ver a algo o a alguien que me confirmara que no estaba loco, pero todo seguía igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez había sido mi imaginación. Había trabajado demasiadas horas y tal vez estaba tan cansado que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero, en el fondo, sabía que lo que había visto era real. La figura oscura estaba allí, en la morgue, y no era producto de mi cansancio. Volví a mis tareas, tratando de concentrarme en lo que tenía que hacer, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada vez que pasaba cerca de la morgue, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, como si la figura me estuviera vigilando, esperando a que volviera. Empecé a evitar esa área lo más que podía, pidiendo a otros compañeros que se encargaran de llevar los cuerpos. Les inventé excusas, diciendo que tenía otras cosas que hacer. Y por suerte, nadie me cuestionó. Quinta escala. La zona de flores. Saludos, conductor y pasajeros. Mi nombre es Cristóbal, pero acá en Buenos Aires todos me dicen Cris. Hace casi 4 años que laburé en un lugar, un edificio medio raro que está en la zona de flores. Principalmente hacía tareas de limpieza. Desde el primer día que empecé, me clavaron en el turno de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, y la verdad no era algo que pudiera cambiar. No me daban obra social ni vacaciones, pero el sueldo era bueno para hacer un laburo de limpieza. No me quejaba, la verdad. Casi todas las noches allá las pasaba con un par de compañeros que también hacían su turno, pero la mayor parte del tiempo, el lugar estaba más solo que un perro en la calle. Ese lugar
Había abierto unos 5 años atrás, y les juro que desde que entré, me pareció raro que no hubiera forma de contactar directamente con la empresa. Los pibes que entraron después me dijeron que esto se podía hacer por redes sociales, pero yo, que no sé nada de esas cosas, nunca intenté ni me interesó. A mí me llamaron directamente de Recursos Humanos, porque mi nombre estaba en la bolsa de trabajo de la ciudad, a mis 50 años. Laburar de noche no es joda, pero hay que tener cabeza para aguantar, sobre todo porque el laburo era solitario, y eso dejaba mucho tiempo para que la cabeza se te llenara de ideas raras. Este lugar, como se los comento, en el barrio de Flores, tiene un vidrio oscuro que separa la morgue del resto del edificio. Este vidrio era clave, porque siempre tenía que estar impecable, porque era parte de la imagen del lugar. Las luces acá funcionaban con sensores de movimiento, y les digo que al principio me pegaba unos sustos bárbaros, porque se apagaban si te quedabas quieto mucho tiempo. Varias veces mientras limpiaba, sentía como si alguien me estuviera mirando desde el otro lado del vidrio, pero siempre prefería hacerme el boludo y seguir con lo mío. Una noche, el guardia de seguridad, que también es porteño, me llamó para que fuera a limpiar algo en la morgue, lo cual no era parte de mis tareas. Yo normalmente no tenía permitido entrar a la morgue, así que cuando el guardia me dijo que había una situación que necesitaba mi atención, me quedé con la boca abierta. Tuve que salir y rodear el edificio para entrar con el equipo de limpieza. Cuando llegué, me encontré con un manchón de sangre tremendo en el piso, justo frente a la morgue. Le pregunté al guardia si estaba todo bien, y me dijo que la sangre era del cadáver que acababan de traer, pero que el fiambre había intentado aferrarse a las puertas, como si no quisiera entrar. Pensé que me estaba bromeando, pero al ver la cara del tipo, supe que hablaba en serio. Con el tiempo, me llegaron a pasar cosas rarísimas ahí. La primera vez que vi un fantasma fue a los 8 meses de estar laburando. Estaba limpiando los baños, concentrado en lo mío, cuando vi algo raro en el pasillo que conecta el comedor con el salón para fumadores. Al principio pensé que era una persona, pero al ver que las luces no se encendían al paso de esa cosa, me di cuenta que no era humano, sino algo más, algo de otro mundo. Meses después, mientras laburaba cerca de los baños, las luces de la entrada se encendieron de repente. Me llamó la atención y fui a ver qué pasaba. Cuando llegué, vi a un tipo de espaldas, mirando hacia el vidrio oscuro. Como no lo reconocí, le pregunté si necesitaba algo. Al darse vuelta me dijo que no necesitaba nada. Le pregunté su nombre y me dijo que era el hermano del dueño, lo cual me dejó helado, porque sabía que el hermano del dueño había muerto hace tiempo. En ese momento, supe que estaba viendo un fantasma. Traté de mantener la calma y me fui rapidito al segundo piso para avisar al guardia. Cuando revisó las cámaras de seguridad, efectivamente, ya que en ellas aparecía yo, pero platicando supuestamente con otra persona, aunque no me encontraba con nadie más. Parecía casi como si yo hubiera perdido la razón. Un par de meses después, llegó a la morgue una familia entera que había sido víctima de un tiroteo en Mataderos. El fantasma del pibe de esa familia empezó a aparecerse por todos lados, tanto de día como de noche. Lo vi por primera vez cerca del mismo vidrio oscuro donde había visto al hermano del dueño. A diferencia de los otros fantasmas, este pibe parecía estar perdido, y aunque al principio me asusté, con el tiempo me acostumbré a su presencia. El dueño del lugar, que estaba al tanto de todo lo que pasaba, organizó una reunión con todos los empleados para hablar del espíritu de su hermano. Trajo a un pastor de una religión que ni conocía y nos pidió que tratáramos al fantasma como si todavía estuviera vivo,
asegurando que no se había dado cuenta de que había muerto. Como incentivo, el dueño prometió subirnos el sueldo si colaborábamos. Todo esto me hizo pensar que había algo muy raro y probablemente turbio en este lugar. Un día llegué un poco más temprano de lo habitual y vi salir a una mujer humilde del edificio, llevando un folder verde. Lo que me llamó la atención fue que la camioneta que transportaba los cuerpos la estaba esperando y la mina se subió en la parte de atrás, lo cual no era nada común. Semanas después, vi nuevamente a la misma mujer entrar a la morgue con los camilleros. Poco después de este incidente, el guardia diurno renunció, lo cual también me pareció raro. Según los rumores entre los empleados, el guardia había descubierto algo muy oscuro relacionado con el lugar y decidió irse antes de meterse en más problemas. Después de lo del guardia que renunció, las cosas en el edificio se pusieron más extrañas de lo que ya eran. Una noche, mientras limpiaba el comedor, escuché ruidos raros que venían desde la morgue. Eran como murmullos, pero no entendía bien lo que decían. Dejé lo que estaba haciendo y me fui a ver qué pasaba. Cuando llegué, la puerta de la morgue estaba entreabierta, cosa que nunca debía pasar porque siempre la dejaban cerrada con llave. Me asomé despacito y vi a la misma mujer que había visto antes, la del folder verde. Estaba parada a un lado de una camilla, hablando con alguien que no alcanzaba a ver bien. El tipo que estaba ahí, quien yo suponía era uno de los empleados, se veía raro. Estaba de espaldas, usando una bata blanca, pero había algo en su postura que me hizo pensar que no era alguien vivo. La mina parecía discutir con él, pero no le entendía nada de lo que decían. Cuando quise acercarme un poco más para escuchar mejor, la mujer se dio vuelta de golpe y me vio. Por un segundo me paralicé, pero después reaccioné y salí corriendo al pasillo. Me metí al cuarto de limpieza y me quedé ahí, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, hasta que sentí que todo volvía a estar tranquilo. Después de esa noche, nunca volví más al edificio. Cambié de número de teléfono, dejé de usar la misma ruta para ir a mi casa, y hasta me mudé a otro barrio para que nadie me encontrara. No sé qué fue lo que realmente pasaba en ese lugar. Y la verdad, prefiero no saberlo. Lo único que sé es que desde que me fui, no he vuelto a sentir esa sensación de ser observado. Y espero no volver a pasar por algo así en mi vida. Desde entonces, laburo en una fábrica de zapatillas de día, como corresponde, y aunque el sueldo es más bajo, duermo tranquilo sabiendo que no tengo que enfrentarme a cosas que no entiendo. A veces, cuando paso cerca de la zona de flores, trato de no mirar hacia ese edificio. Prefiero olvidar todo lo que viví ahí y seguir con mi vida lo más normal posible. Al fin y al cabo, estarán de acuerdo, conductor y pasajeros. La paz no tiene precio. Queridos pasajeros, espero que se encuentren bien al interior de este autobús. Antes de continuar, lo detengo un momento para que se bajen, estiren las piernas, vayan a hacer un refill o vayan por más botana. Mientras tanto, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, los espero en Instagram, en donde nos podemos conocer e interactuar de una forma muchísimo más personal y cercana. Ahí me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX, y por favor, dame la oportunidad de narrar tu relato en este espacio porque él es el que nos da el combustible para seguir recorriendo la desolada carretera. Así que lo espero en el correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Ahora sí, pasajeros, regresen al autobús que vamos hasta nuestra última y muy escalofriante escala de esta noche. Espero que la disfruten y que, de igual manera, hayan disfrutado de este viaje. Sexta escala. Saludos, conductor y pasajeros.
He seguido la desolada carretera durante mucho tiempo y me da gusto ver cómo ha crecido y se ha hecho conocida. Lo que vengo a contar es sobre mi trabajo, que es en un CEMEFO, es decir, el Servicio Médico Forense. Un edificio bastante grande, con varias morgues. Yo llevo trabajando en este lugar más o menos unos 15 años. No es que no quisiera decir en qué ciudad vivo o en qué lugar trabajo, pero es mejor no mencionar nada para evitar que gente curiosa se meta en problemas o me los cause a mí. Desde hace mucho rato, aquí han pasado cosas bien raras. Hay un montón de historias que se han contado por años y la mayoría se remontan a cuando este lugar abrió en los años 60. En esa época, mucha gente ya hablaba de cosas extrañas. Y lo que he escuchado desde que llegué no es diferente. Durante mi primera semana de trabajo, ya había oído varios relatos que me dejaron con la piel de gallina, aunque no me gusta admitirlo. Me acuerdo de algunas de esas historias como si me las hubieran contado ayer. Al principio no les di mucha importancia. Pensaba que la gente exageraba o simplemente inventaba para asustar a los nuevos como yo. Ya saben, esa típica broma que se hace a los novatos en cualquier trabajo, pero con el tiempo, empecé a darme cuenta que tal vez no era solo eso. Por ejemplo, había veces en las que sentía un frío extraño en ciertos pasillos, aunque el clima fuera caluroso afuera, y no era solo yo. Otros compañeros también lo mencionaban, pero siempre con un tono de broma, como si no quisieran tomárselo en serio. Recuerdo que una vez un viejo compañero me contó algo que, según él, le pasó a un amigo suyo en su primer turno nocturno. Dijo que su amigo había escuchado ruidos extraños, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Al principio, pensó que era algún compañero jugando, pero cuando fue a ver, no encontró a nadie. Lo más extraño, decía, era que los ruidos continuaban, aunque él estuviera solo en esa área. Este compañero juraba y perjuraba que su amigo no era de los que se asustaban fácil, pero esa vez terminó pálido y sudando frío. Por supuesto, yo no le creí mucho, pero después de escuchar esa historia, comencé a notar que en ese lugar en particular, siempre me sentía un poco incómodo. Con el tiempo, me fui acostumbrando a todo eso. Como dicen, uno se adapta a lo que sea, sobre todo si es trabajo. Digo, ni modo que no llevara comida a la casa, por culpa de unos cuantos fantasmas. Una vez, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché lo que parecía un susurro. No le presté mucha atención al principio, pero luego se hizo más fuerte, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Busqué por todo el lugar, pensando que tal vez algún compañero estaba jugando conmigo. También me viene a la mente una historia que siempre me dejó pensando. En este lugar hay una gaveta que, según lo que se cuenta, cuando un cuerpo era colocado ahí y duraba más de 3 días, el cadáver abría los ojos. No se trataba de un simple espasmo post-mortem como a veces pasa con los cadáveres. Eso lo descartaron los mismos médicos que trabajan ahí. Y el motivo de descarte era obvio. Solamente pasaba en esa gaveta. Una vez me mostraron fotografías de un cadáver. Las fotografías eran primero de cuando lo colocaron en esa gaveta y luego de cuando lo sacaron. Y sí, tenía los ojos abiertos. En otra ocasión, hubo un día que quedó marcado en la memoria de todos los que trabajamos aquí. Ese día, llegaron como 25 cuerpos de una sola vez. Todos habían sido víctimas de un accidente aéreo terrible. Es por detalles como este que no digo en qué ciudad estoy. En fin, la trabajadora que estaba a cargo de esa área, una mujer que llevaba años en el oficio, contó después lo que pasó esa vez. Ella decía que, después de que los médicos forenses terminaron su trabajo, los dejó irse a almorzar, porque ya llevaban horas trabajando sin parar. Mientras los demás se fueron al comedor,
Ella se quedó sola en la sala, organizando todo, asegurándose de que cada cuerpo estuviera en su lugar, identificado y listo para ser guardado en las gavetas del congelador. Era un trabajo rutinario para ella. Ya lo había hecho muchas veces antes. Pero esa vez, algo fue diferente. Uno por uno fue metiendo los cuerpos en las gavetas, hasta que solo quedó uno. Lo guardó también. Cerró la gaveta y se preparaba para salir cuando algo inesperado pasó. Cuando ya estaba por cruzar la puerta para irse al comedor con los demás, escuchó algo. Era una voz que la llamaba por su nombre. La voz era clara, como si alguien estuviera justo detrás de ella hablándole. Al principio pensó que era uno de sus compañeros que había regresado para decirle algo, pero al girarse no vio a nadie. La sala donde estaba tenía una pequeña ventana que daba al corredor, un pasillo largo que conectaba con otras partes del edificio. Pensando que tal vez alguien estaba afuera, se acercó a la ventana para ver si veía a alguien, pero el corredor estaba vacío. No había ni una sola persona. Sospechando lo que podría estar ocurriendo, la trabajadora se paró firme frente al congelador y en voz alta preguntó si alguien quería decirle algo. No escuchó ninguna respuesta, así que volvió a hacer la misma pregunta. En ese momento, uno de los pestillos de una gaveta se abrió solo. En esa gaveta estaba el cadáver de una joven de apenas 19 años, que estaba embarazada de 2 meses en el momento del accidente del avión. La trabajadora se acercó a la gaveta, que se había abierto, y le preguntó al cadáver si alguien sabía que ella había estado embarazada. Entonces, a pesar de que la trabajadora estaba viendo el cadáver, y el cadáver en ningún momento abrió la boca, de todas maneras ella escuchó un no. Eso obviamente la asustó, pero pues la verdad es que toda la gente que tiene trato directo con los cadáveres sabe que en cualquier momento pueden pasar cosas como esa. Así que ella trató de calmarse y le preguntó a la mujer si quería que alguien supiera del embarazo. La respuesta volvió a ser no. Entonces la trabajadora alteró la hoja de registro para quitarlo del embarazo. Si la muerta no quería que nadie supiera, pues había que cumplir su última voluntad. Si bien a mí no me ha pasado algo así tan fuerte, como que me hable un cadáver directamente, sí he escuchado hablar cadáveres entre ellos. Les cuento. En una ocasión me tocó ver que un cuerpo que estaba cubierto por una lona sufrió un espasmo tan fuerte, parecido a un estornudo. Un auxiliar que estaba conmigo hizo una expresión de sorpresa y por poco salió corriendo, pero eso fue lo de menos. A los 2 segundos de que ese cadáver tuviera ese espasmo, que ciertamente puede ser medio normal, otro cuerpo que teníamos abierto, les juro que escuchamos que dijo «Salud», así como respondiendo al estornudo del primer cadáver. En ese momento en la sala solamente estábamos el auxiliar y yo, y ambos estábamos uno frente al otro. Por eso yo sé que él no fue quien dijo salud, y el auxiliar sabe que yo no lo hice. Sabemos que fue el cadáver. Otra cosa que pasó cuando yo trabajaba en el lugar fue que llegó el cuerpo de un hombre que había sido linchado por varias personas que lo acusaban de ser satánico. Pues me crean o no, durante los días que este cuerpo estuvo guardado aquí, pasaron muchas cosas que en sí misma no parecían tener importancia, pero el tema es que ocurrieron todas en ese corto lapso de 2 días en que el hombre estuvo aquí. Un médico forense sufrió un accidente mientras trabajaba solo en una sala. Se hizo un corte profundo en el dedo y casi se lo amputa. En la recepción todas las lámparas explotaron. Todos los peces que teníamos en el comedor, en su pecera, murieron. Un gato que solía deambular por el edificio y era alimentado por los empleados también murió. Hubo una fuga de agua, también una fuga de gas. Y todo eso mientras el cuerpo de ese hombre estuvo aquí.
Algunos dirán que fue mera casualidad, pero yo no lo creo, y mis compañeros tampoco. Lo más importante aquí es que, al respecto, ustedes tienen la última palabra, conductor y pasajeros. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.